Vamos a en esta tarde hablar de algunos autores importantes para la pedagogía, muchos de ellos adelantados a su época y con pensamientos muy interesantes sobre cómo la educación debe responder a la necesidad de su entorno y sobre todo poner al estudiante como centro del proceso educativo. Tenemos a Rousseau, nace en Ginebra, Suiza, en 1712 y se destaca porque cuestionó muchos aspectos sociales y políticos de su época. Fundamenta la educación en 4 principios: el amor propio, el amor hacia el prójimo, debe preocuparse de la razón y sobre todo de la libertad. Gana el premio en la Academia de Dijon por su discurso sobre las ciencias y sobre las artes. Podemos darnos cuenta cómo para él era importante la interacción del ser humano en el aspecto cultural y artístico. Rousseau consideraba a la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y de sus deberes. Fallece en Francia el 2 de julio de 1778. Escribe varias obras. Para el ámbito pedagógico se destaca Emilio, en la que establece 3 postulados que deben guiar a la acción educativa. Primero, un docente debe considerar los intereses y capacidades del niño, debe estimular el deseo de aprender motivándolo y analizar qué y cuándo debe enseñarse. Él se fija mucho en la etapa del desarrollo de los niños. ¿Sí? Bueno, aquí hay una frase que me pareció interesante que dice: queréis que sea dócil cuando es pequeño, y eso es querer que sea crédulo y embaucado cuando sea mayor. Entonces se refiere a los procesos educativos que deben ser respetados de acuerdo a la etapa de desarrollo y enseñarle a pensar por sí mismo, ¿no? Para que en el futuro no sea manipulado por el mundo en el que se desenvuelve y que promueva la libertad frente a la ignorancia de la época. Uno de los principales aportes de Rousseau fue señalar que el niño debe ser tratado como un niño, no es un hombre adulto ni es un animal, simple y sencillamente es un niño y debe ser respetado y tratado como tal. En este ordenador gráfico he querido compartir qué debe ser la educación o cómo debe ser la educación para Rousseau. Nos dice que debe ser integral, reconociendo los aspectos, debe enseñar a vivir y debe tener un espíritu social. Debe preocuparse del aspecto físico, moral e intelectual, ¿no? Debe ser total, libre en experiencias, en acciones, y natural, debe ser gradual y respetar lo que decíamos, las etapas de desarrollo, pero también respetar la experiencia que vive el niño. Y debe ser humana, sensible a lo que sucede en el entorno, debe procurar que se promueva un espíritu de piedad, que sea sensible a lo que ocurre en el mundo. Y debe preocuparse por la razón y dentro de esta razón perfeccionar algunos instrumentos del conocimiento, más en los docentes, ¿no? Cómo ellos deben preocuparse por promover que el estudiante o que el niño desarrolle la razón. Posteriormente tenemos a Johann Heinrich Pestalozzi, o más conocido como Pestalozzi, fue un pedagogo suizo, se considera uno de los primeros pensadores en denominarse como pedagogo en sentido moderno, ya que él era un filósofo y bueno, pues posteriormente se destaca en el ámbito pedagógico, ¿sí? Menciona que la pedagogía comienza al ver a un niño de una manera diferente, lo sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. Para él era muy importante la relación que el niño puede tener con el respeto que vive en la naturaleza y con el desarrollo cultural y cómo éste ve las acciones culturales. Reformador de la pedagogía tradicional y se preocupa por la educación popular. Él tiene varios principios en los cuales menciona cómo el niño se relaciona con el mundo y con su entorno. Primero, la armonía que él debe tener con la naturaleza, que la educación debe partirse de la observación de experiencias, intereses y actividades educativas enfocadas en él y para el niño.
y también destaca mucho la importancia de la educación física, ya que esto es un medio de fortaleza y resistencia corporal. Algunas de las ideas fundamentales de la teoría de Pestalozzi son poner en práctica las experiencias y actividades por medio del juego. Destaca la importancia del desarrollo de los niños, respetando las etapas de desarrollo, a eso se refiere, ¿no? Destacó las utilidades de los ejercicios corporales, lo que ya hemos dicho por medio de educación física, usando cantos, ¿ya? Se preocupa de la ejercitación en el dibujo, ya que esta le ayudará en la escritura, y el ejercicio del lenguaje, ya que por este llegará a aprender a leer. Valora las actividades espontáneas del niño, se preocupa de la motricidad por medio de actividades manuales y también menciona un punto clave en la educación, que es la relación y el desenvolvimiento del niño en el hogar, especialmente la relación que tiene con la madre. Destacó el desarrollo del niño social, es importante la interacción entre pares, y él ya se preocupa por implementar instituciones para educación de niños de bajos recursos económicos. ¿Sí? Ahora hablamos de John Dewey, nace en Estados Unidos y pues describe sobre varias áreas como la filosofía, psicología, la ciencia, la política, la educación y las artes. Fue profesor, crítico social y activista político. Para él es importante el papel que tiene el niño dentro de la enseñanza y pone como protagonista y centro al niño y que éste es capaz de descubrir muchas cosas. Está en contra de la educación abstracta, rutinaria y con conocimientos delimitados. Sostiene que lo ofrecido por el sistema curricular de aquella época no era el correcto ni el adecuado para los niños y tampoco le permite obtener una vida en sociedad democrática. La propuesta de Dewey consta de 5 fases. La primera es partir de una experiencia actual y real del niño. Posteriormente, esa experiencia le permite detectar algún problema o dificultad. El siguiente paso será inspeccionar datos, investigar, buscar soluciones y propondrá una solución que él crea viable, ¿no? Y finalmente habrá una etapa de experimentación donde comprobará la hipótesis que él propuso. Dewey propone el método de enseñanza con las siguientes características, que ya lo habíamos analizado. Debe partir de una experiencia auténtica, con un problema auténtico, real, y que le permita al niño tener un estímulo de pensamiento resolutivo. En el alumno buscará información y cómo tratar este problema. Estas soluciones serán sugeridas o planteadas en una hipótesis, como ya lo habíamos mencionado, y finalmente tendrá la oportunidad de comprobar si esto es real o no y si funcionará para solucionar dicho problema. Tenemos a Federico Froebel, se considera el padre de la educación inicial, trabaja en diferentes ámbitos hasta que descubre la educación como su pasión, como su vocación. Fue discípulo de Pestalozzi, trabajó y estudió con él algunos años. En 1816 fundó una escuela llamada Instituto Universal de la Educación, en la que empieza a preocuparse por la educación de niños entre 3 y 7 años. Nace en Alemania en 1782 y muere en 1852. Expresa algunas ideas importantes y funda el kindergarten o jardín de niños como lo conocemos. Se fija mucho en la preocupación de aprender desde el área sensorial, del lenguaje y el juego. También es quien manifiesta que el aprendizaje va de la mano del juego. Entonces, dentro de sus tipos de operación para llegar al niño, menciona la acción, el juego, el trabajo, las tareas. Entonces, lo que ahora llamamos juego-trabajo, especialmente en los niveles de los más pequeños, ¿ya? Las actividades deberían incluir canto, baile, juego y dirigirse, permitirle al niño ser libre dentro del proceso de aprendizaje y menciona el uso de los dones o regalos de Froebel, que son instrumentos para que el niño pueda desarrollarse. Fue un defensor del desarrollo genético, también
menciona que el aprendizaje debe ir de acuerdo al desarrollo del niño, ¿no? Principios pedagógicos de Froebel. Tenemos la individualidad, el niño debe ser respetado como un niño individual, capaz de aprender a su ritmo, con sus características y capacidades, pero también es importante la relación con sus pares. Valora mucho la autoactividad, lo que el niño descubre en el proceso de aprendizaje por sí solo. Menciona que debe llevar a una libertad y que esta debe ser reflejada tanto en el espacio físico del salón, del aula o con las actividades que se realicen. Finalmente menciona la unidad como conexión con la naturaleza y la conciencia que debe tener el niño con esta, ¿sí? Aquí vamos a ver en el gráfico algunos de los dones de Froebel, que son los instrumentos que utiliza para discriminar algunas características importantes que después les ayudará al desarrollo de algunas habilidades, como el discriminar color, forma, número, extensión, simetría, líneas, puntos y contornos. Y estos regalos eran los que de alguna manera se le entregaban al niño y él poco a poco por sí solo y con guía del maestro pues iba aprendiendo a discriminar lo que se necesita en el desarrollo del niño, ¿sí? Finalmente tenemos a Celestine Freinet. Nace el 15 de octubre de 1896 en Gars, Francia. Ingresa a la Escuela Normal de Maestros y a los 19 años pues es llamado al ejército y en el ejército sufre una herida de bala en el pulmón, la cual nunca pudo recuperarse por completo y lo acompañó pues durante toda su vida. En 1920 consigue el puesto de profesor adjunto y empieza a ver algunos detalles que le inquietan sobre la educación y empieza a participar en los congresos internacionales de la nueva educación, la cual menciona tampoco concuerda con su forma de ver la pedagogía. Él cree que la pedagogía debe salir del salón de clases y debe preocuparse también por el entorno de afuera. Es así que desarrolla en su pueblo natal proyectos como la instalación de un sistema eléctrico. La pedagogía freiniana se opone a todo lo que tiene que ver con métodos tradicionales de enseñanza. Algunas claves de la pedagogía de Freinet son la cooperación en equipo para trabajar juntos y comparar experiencias es fundamental. El tanteo experimental, donde le permite al niño por medio de sí mismo descubrir algunas cuestiones que le apoyarán en su proceso de aprendizaje. La importancia que se le da tanto al ambiente escolar como al social. Una educación por y para el trabajo. Consideraba que la educación debería ser utilitaria, que lo que se enseña en el colegio le pueda ayudar a sobrevivir al estudiante fuera de la institución. La necesidad de crear estrategias de aprendizaje que potencien las prácticas educativas, un llamado de atención a los profesores que deben estar pues, capacitados, debemos buscar estrategias para llamar la atención, el gusto por aprender, crear espacios, momentos que ayuden al proceso integral, al desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes. Algunas técnicas que propone Freinet para usar en el aula es el texto libre. De hecho, en su escuela fue el primero en incorporar una imprenta para llevar al desarrollo de una revista escolar llevada por los mismos estudiantes. Se puede usar conferencias, biblioteca de trabajo, asamblea, un plan de trabajo y correspondencia en el aula. Propone un método natural que permite desarrollar competencias de aprendizaje y aprender a aprender y que éstas sean comunicadas entre los docentes y obviamente con los estudiantes. Una de las frases que más me llamó la atención es: hay que atender a todos los alumnos sin excepción por encima de las diferencias de inteligencia, carácter o nivel social. Entonces, como Freinet se preocupa por que el aprendizaje sea para todos, sea valorado para todos y de una forma que le ayude a los niños y a los estudiantes a responder al mundo en el que se desenvuelven. Bueno, como podemos ver, todos estos autores coinciden en una educación libre, consciente, capaz de crear ciudadanos críticos y ciudadanos capaces de responder a las necesidades
de cada época, ¿no? Y cómo nosotros pues, podemos transportarlas a nuestra época para cambiar sistemas estructurados que muchas veces limitan el protagonismo del estudiante. Muchísimas gracias.